la modelo que durmió con un narco y luego lo entregó a sus enemigos del cartel. En medio de la noche del 17 de febrero de 2024, en un estacionamiento oscuro de San Diego, Christian Espinosa Silver, conocido como El Chato, conducía su camioneta de lujo cuando un hombre armado surgió de las sombras y disparó sin piedad. La modelo Vanessa Gurrola, su pareja de años, había compartido con él una vida de excesos y secretos, pero esa noche marcó el fin brutal de su historia. Ella, quien dormía junto a un operador del cártel Arellano Félix, terminó entregándolo a sus enemigos del cártel de Sinaloa, desencadenando un asesinato que reveló traiciones profundas en el mundo del narcotráfico. Vanessa, bajo presión de amenazas, facilitó el encuentro fatal y meses después, aviones lanzaron volantes acusándola de colaboración con rivales, sellando su detención en la frontera. Lidia Vanessa Gurrola Peraza nació el 13 de mayo de 1993 en Mazatlán, Sinaloa, México. Creció en un entorno familiar típico de la región costera, con padres dedicados a actividades locales y hermanos que compartían la vida cotidiana en una zona marcada por la influencia del turismo y el comercio. Desde joven mostró interés en el mundo de la belleza y la moda, lo que la llevó a participar en concursos regionales. Estudió en el Instituto Cervantes del Pacífico, donde se formó en áreas relacionadas con la comunicación y el modelaje, graduándose con un enfoque en habilidades sociales y presentación personal. Su personalidad era extrovertida y carismática, con una inclinación hacia la espiritualidad y la autosuperación, que expresaba en mensajes motivadores en redes sociales. Sus intereses incluían los viajes internacionales, la moda de lujo y el fitness, mientras soñaba con consolidarse como una influencer global, expandiendo su presencia más allá de México para inspirar a mujeres en temas de empoderamiento y estilo de vida. La relación entre Vanessa Gurrola y Christian Espinosa Silver inició en 2017, cuando se conocieron en círculos sociales de Sinaloa. Él, un operador clave del cártel Arellano Félix, actuaba como secretario y colaborador directo de Héctor Manuel, alias El Cado, bajo las órdenes de Pablo Edwin Huerta Nuño, conocido como El Flaquito. Vanessa, entonces una modelo emergente, se involucró sentimentalmente con él, compartiendo una vida de lujos que incluía viajes a Cancún, París y San Diego. Durante años, mantuvieron una convivencia marcada por regalos extravagantes y residencias temporales en Estados Unidos, donde el Chato buscaba refugio de las pugnas internas del narcotráfico. Hacia 2023, las amenazas contra el Chato se intensificaron debido a conflictos con facciones rivales del cártel de Sinaloa, incluyendo los Chapitos. Él migró temporalmente a San Diego para evitar la violencia en Baja California, y Vanessa lo acompañaba en periodos intermitentes, publicando en redes sociales recuerdos de sus momentos juntos. En ese contexto, Vanessa comenzó a recibir presiones de grupos enemigos, lo que la llevó a establecer contactos con miembros de los Chapitos, según acusaciones posteriores. Los últimos momentos antes del crimen se desarrollaron en la tarde del 17 de febrero de 2024. Christian Espinosa Silver, alias El Chato, llegó al complejo de apartamentos Palisade en University City, San Diego, conduciendo una camioneta BMW X6. Lo acompañaba un hombre de 39 años, un asociado no identificado públicamente. Habían planeado una reunión rutinaria en el estacionamiento cerca del centro comercial Westfield UTC, un área residencial y comercial conocida por su tranquilidad. Vanessa Gurrola había comunicado con el Chato ese día, coordinando detalles que facilitaron su ubicación exacta, aunque ella no estaba presente en el sitio. El Chato estacionó el vehículo y conversaba con su acompañante cuando, alrededor de las 9 de la noche, un individuo se aproximó a pie desde una zona sombreada. Los registros en cámaras de seguridad del complejo Palisade captaron al agresor vestido con una chamarra de camuflaje, pantalones negros y una mochila negra. Las imágenes muestran cómo se acercó directamente al lado del conductor de la camioneta BMW X6 y abrió fuego con un arma semiautomática, disparando múltiples rondas a corta distancia. Testimonios de vecinos, como Anat Saksowski, describen haber escuchado sonidos de disparos similares a Popo mientras descansaban en sus hogares. Otro residente anónimo reportó ver el vehículo con impactos de bala en el parabrisas y las puertas. Las evidencias recolectadas incluyen casquillos de 9 milímetros encontrados en el suelo, fragmentos de vidrio del auto y manchas de sangre en el asfalto.
Contradicciones surgieron en los relatos iniciales. Un testigo mencionó ver a 2 personas huyendo, pero las cámaras solo registraron a un solo atacante, lo que generó dudas sobre posibles cómplices. El desarrollo de la desaparición y la violencia del crimen inició inmediatamente después de los disparos. Christian Espinosa Silver intentó salir de la camioneta para escapar, pero colapsó en el pavimento con heridas en el torso, cabeza y extremidades. Su acompañante, herido en el brazo y la pierna, logró pedir ayuda a través de una llamada de emergencia. La escena se llenó de caos, vecinos alertaron a la policía, y paramédicos llegaron en minutos para transportar a las víctimas. El Chato fue declarado muerto en el hospital cercano debido a hemorragias masivas causadas por al menos 8 impactos de bala. La violencia fue dirigida y brutal, sin signos de robo, ya que joyas y dinero permanecieron intactos en el vehículo. El agresor huyó a pie hacia una calle adyacente, desapareciendo en la oscuridad sin dejar rastro inmediato. La investigación policial comenzó esa misma noche con el Departamento de Policía de San Diego acordonando el área. Detectives recolectaron muestras balísticas y revisaron grabaciones de cámaras de tráfico cercanas que confirmaron la descripción del atacante pero no su identidad. Fallos en la investigación incluyeron demoras en el análisis de comunicaciones telefónicas del Chato, que tardaron meses en procesarse debido a protocolos federales. Omisiones notables fueron la falta de seguimiento inicial a contactos en México, permitiendo que posibles testigos en Sinaloa se dispersaran. La Fiscalía de Baja California colaboró tardíamente, compartiendo inteligencia sobre rivalidades entre el cártel Arellano Félix y los Chapitos solo después de presiones de autoridades estadounidenses. La búsqueda y rescate se enfocó en identificar al agresor y cómplices. Equipos forenses examinaron el vehículo BMW EQ6, encontrando huellas dactilares y ADN que no coincidían con registros locales. La policía interrogó al sobreviviente herido, quien proporcionó detalles sobre amenazas previas contra el Chato por traiciones internas. El hallazgo final del cuerpo de El Chato ocurrió en el hospital, donde peritos confirmaron la causa de muerte como trauma balístico múltiple. Meses después, en septiembre de 2024, aviones lanzaron volantes sobre Mazatlán, Culiacán y Los Mochis acusando a Vanessa Gurrola de colaboración con los Chapitos, lavado de dinero y extorsión, lo que aceleró la búsqueda internacional. Las versiones oficiales de la Fiscalía del Condado de San Diego clasificaron el crimen como homicidio dirigido ligado a disputas narcotraficantes. Peritajes balísticos revelaron que el arma usada era una pistola 9 mm común en círculos criminales transfronterizos. El Departamento de Justicia estadounidense, en informes relacionados con la extradición del Flaquito en agosto de 2025, describió a El Chato como un operador que suministraba miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a California. No se mencionaron contradicciones en peritajes, pero se enfatizó la conexión de Vanessa a través de registros de llamadas y transferencias financieras. La resolución del caso avanzó con la detención de Vanessa Gurrola el 9 de octubre de 2025 en el cruce fronterizo de San Isidro, al intentar ingresar de Tijuana a San Diego. Agentes de aduanas y protección fronteriza la identificaron por una alerta de homicidio en primer grado. Trasladada a la cárcel de las Colinas en Santé, se declaró no culpable en su arraigo inicial. La audiencia preliminar se programó para el 20 de octubre de 2025 a las 8:15 de la mañana en la Corte Superior de San Diego. Los responsables identificados incluyen al agresor anónimo, posiblemente un sicario de los Chapitos, quien permanece fugitivo. Vanessa enfrenta cargos que podrían resultar en cadena perpetua si se prueba su rol en la traición y facilitación del asesinato. El Flaquito, extraditado y procesado por tráfico de drogas, no ha sido vinculado directamente al homicidio, pero su grupo sufrió pérdidas operativas. No hay condenas finales, y el caso continúa en etapas judiciales. El impacto de este caso resonó profundamente en la familia de Vanessa Gurrola, quienes enfrentaron estigma social en Mazatlán, con parientes aislados por las acusaciones públicas y la detención. La sociedad sinaloense vio reforzada la percepción de vínculos entre el glamour de las reinas de belleza y el narcotráfico, generando debates sobre la influencia corruptora en jóvenes aspirantes a la fama.
En la memoria colectiva, la historia de Vanessa se inscribe como un recordatorio trágico de cómo el amor y la ambición pueden entrelazarse con la violencia, dejando una huella indeleble en las narrativas de traición y justicia transfronteriza. ¿Creen que Vanessa Gurrola es culpable de traicionar y entregar a El Chato, a los Chapitos, o fue obligada por amenazas, inocente, culpable o víctima del narco? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de